Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy traemos un unboxing muy especial porque son regalitos que nos ha enviado alguno de nuestros suscriptores. ¡Unboxing de suscriptores! ¡Esa cosa! ¡Esa cosa! Así que dentro vídeo. Pues muy bien, compañeros de ruta. Hoy estamos muy contentos porque han venido los suscriptores magos y nos han traído, pues bueno, unos regalitos. Yo de la emoción he bajado corriendo de la montaña. Que bueno, queríamos dedicar este vídeo pues a todos los suscriptores realmente que nos seguís y bueno, pues la verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión esto de recibir estos presentes, estos regalos, estas cositas que nos han enviado, que la verdad es que... Nos ha llegado. Sí, la verdad es que son detalles que, joder, que empiezas a hacer un canal con reseñando tabacos un poco en amistad y así un poco, bueno, y que ya empiecen a enviarte cositas y tal, la verdad es que muy agradecidos, compañeros. La verdad es que sí. Así que sin más dilación, empezamos con vamos el a primero. empezar. Pues mira, vamos a empezar con una cosita que, bueno, ya hicimos un pequeño unboxing dentro del propio Insta, que enseñamos la lata y demás. Y es este tabaquete de aquí, el de Big Holiday, la versión de 50 gramos, que nos la envió nuestro amigo David Soriano, que bueno, dejaremos su Insta aquí, que es ahí va la foto. Y nada, que mil gracias. Una lata preciosa, ¿eh? Con el demoniete a este la nicotina sí que le afecta, ¿eh? Sí. Con la napia ahí. De hecho fue una latita que en el propio vídeo de la reseña de Big Holiday que trajimos de la lata grande de 100 gramos y tal, pues dijimos, no sé qué, en plan de cachondeo, si queréis enviarnos la lata, no sé qué, y la verdad es que este muchacho enseguida nos dijo, oye, pues yo tengo una y os la envío gratamente y con todo el cariño del mundo. Y aquí está, y la verdad es que... Y la verdad es que... Y hay que decir que yo pensaba que sería la lata, lo típico, la lata suelta, sin nada, vacía, no, y está presurizada aún. Está Bueno, el presurizada tabaco. y... Sí. Tabaco legendario de Dampire, el de Big Holiday. Si alguno quiere enviarme una Dunhill... Ay, Es broma. Eolian.13. Y nada, continuaremos con... Este también hicimos un pequeño unboxing ya dentro del canal, que la verdad es que esto nos hizo muchísima ilusión, que es el pedazo de libro de nuestro amigo Juanca, que bueno, que voy por la página 135, Juanca. Que ya ves que voy leyendo poco a poco. Que bueno, ya leímos la dedicatoria y todo. La verdad es que... Muchas gracias de nuestro amigo introvertido. Será en persona. Muy chulo, la verdad es que sí. Vemos cómo vas haciendo publicidad por Instagram y demás de tu libro y la verdad es que te lo curras mucho, tío. O sea, que decir que con mucho orgullo lo enseñamos en el canal y nunca dejes de escribir, tío. Nunca dejes de escribir. Y que está con su nuevo libro también ya. También. Pues de hecho, cuando termine de leerlo ya lo traeremos al canal también y haré una pequeña reseñilla, pero sin hacer spoiler a nadie. Que la verdad es que va tirando chulo. Muy bien, ya sabes, nunca dejes de escribir, tío. Que en esta vida hay que hacer las cosas que nos apasionan y Que nos llenan. La verdad exacto, que sí. exacto. Ahí está. ¿Quién te hubiera dicho que ibas a publicar un libro, no? Pues mira, ahí está, esto es una realidad. Pues sí. Así que muchos ánimos, tío. Y creo que vamos a continuar con este y así ya. Me parece bien, me parece bien. Pues esto de otro amigo suscriptor, Adrián Gutiérrez, bueno, que me envió, que yo cuando vi el paquete dije, un paquetito de flores. Pero luego lo que contiene, que no lo voy a decir aún, para que parece que sea una cajita de bombones o algo así, y ahora vais a ver lo que contiene. Y el chaval, bueno, pues me dijo que hacía estas cosas, que ahora lo vais a ver, si me dejas una navajica, Sí. la tienes por ahí, ¿no? Y pinta... tengo muchas ganas de abrirlo. Ya hacía días que lo tenía con el tema de la fiesta. La fiesta. Yo soy la navaja y se... Hay que decir que si os fijáis en la navaja que ha estado así, me ha afeitado, por eso yo estoy sin barba. Claro. Que por cierto, está Joker, tela, ¿eh? Esto sigue cortando, vamos. Con cuidadico. Ya está. Yo creo que con esto ya el papel se romperá, pero es que es un poco difícil. Está muy bien envuelto. Ostras.
Muy chulo, muy chulo. Pasamos esto por aquí. Y bueno, Ole, ole, Ole. ole los caracoles. Pues este chico, Adrián Gutiérrez, lo que hace son cuchillos bueno, no sé si hace cuchillos, espadas, etcétera, pero forja este tipo de instrumentaria. Y la Hay verdad que tener que cuidado porque creo que la afiló bastante. esto, quien entiende un poquito más, porque le gusta mucho ver el programa de cómo es forjado a fuego, ¿no? Y que Sergio lo sigue y demás. Lo que sé. Wow. Wow, Wow. Joder. Muchísimas gracias, tío. Oye, con esto para cortar el plaque, yo creo que. Yo creo que Pero- hacer así la corta sola. Muy, muy guapo, Esto ahora es cuando tú tienes que decir, está bien equilibrado. Señores, este cuchillo mata. La verdad que sí. Está muy, muy chulo. A ver, ¿a ti qué te parece que tú tienes esos ojos de. Que me dijo, cuidado, que está muy afilado, Hombre, está Es muy como, chulo. además se nota que es un cuchillo hecho a mano, así con Está muy chulo. el detalle de la empuñadura con la cuerda. Lo que tiene la punta, si no me equivoco, es terminado como un sex nórdico. Muy chulo, la verdad. De hecho, lo podrías utilizar ya para los próximos paquetes. Sí, esto es que me estoy cortando solo de mirarlo. Está muy guapo, Vale, pesa poco para la cantidad de acero que lleva. Está bien equilibrada. Que esto empezó porque, no sé cómo me lo comentó, que forjaba y tal. Yo le digo, oye, pues algún día, lo típico como la lata de Sergio, nosotros vamos así. Oye, y aquello le dije, pues oye, si algún día te animas y quieres hacer un. A mí me gustan mucho este tipo de. Está muy afilada, ¿eh? ¿Tienes algún trocito de cartón o algo para no romper alguna cosica, si no? Pues Mira, nada. tengo aquí papel. ¿Sí? Bueno, pasa que este papel al ser más blando. Sí, sí, a ser blando. Corta esto. Aquí es cuando pasan a. Sí. Sigue Luego corta. entra mi madre al baño y me ve así. A ver, estira un poquito ahí, a ver. Sí, esto corta, para que. Sí, sí. Corta que da gusto esto. Y la punta, pues. Adrián, muchísimas gracias, Un cuchillo muy, muy currado. Aparte, es eso, es lo que dice. Esto, bueno, normalmente se usa para ponérselo así, ¿no? Y tal, pero que tiene. Sí, se pueden hacer escape. Está como. Esto para que hagas la prueba del hielo. Este cuchillo mata. No, pero lo que noto sobre todo, bueno, yo no entiendo realmente a un nivel muy profesional, pero lo noto como muy, muy equilibrado. Está muy guapo, sí. Muchísimas gracias. La verdad es que mola, mola. Mola mucho. Ay, que se Ahí, que se vea bien. Y bueno, vamos a continuar con este. Vamos a continuar con este, Que, bueno, viene de los Pirineos, este paquete. Creo que de los Pirineos aragoneses, espero no equivocarme. No puedes dejar así. También. Y nada, si procedes a abrir. ¿Yo? Sí, sí, sí. ¿Tienes ahí el cuchillo, no? Tienes ahí el cuchillete. A ver, esto mejor así, ¿no? Por aquí. No, tiene la pestañica por el otro lado, si quieres. Como has dicho el cuchillete. Al revés, ahí. ¡Equilusión! Bueno, no ha hecho falta el cuchillo. Bueno, es que yo creo que hago así con el cuchillo y corto todo lo que hay dentro. Es que yo creo que ya se acojona, se ha abierto solo. Ah, lo abro yo. Espera, espera. Venga, va, que más Uy, espera, ilusión. que hay un papelate aquí dentro. Buah, es que esto corta, pero que queda a gusto, A ver, ¿y qué leo, Ostras, madre mía, pero oye, de verdad que esto es una pasada. A ver qué pone. Hola compañeros, espero que os gusten. A mí, pese a reconocer que es un tabaco de mucha calidad, me resulta demasiado aromático y no conviene guardar mucho tiempo. Los aromáticos, así que buenos humos. Así que otro aromático para la saca. Bueno, esto nos lo envía nuestro amigo Germán, que tiene en su Instagram es BTR La Cabaña, que también dejaremos en Instagram por aquí para que Por le echéis cierto, un no lo he dicho, pero también pondremos luego. Guau, sí, antes, como en la edición se puede cambiar, Tranquilos que en todo se lo pondré. lo vamos a poner. Pues A nada. ver. Estuve con cuidado porque es que. ¡Tarán!
Bueno, a ver, chicos, vamos a hacer un unboxing de hoy. Un señor Davidoff. O sea, ya sabemos que esto no falla. Y por supuesto, vamos a olerlo, ¿no? El del Sí. año del buey. De hecho, esto es el especial de Davidoff del año del buey, según el calendario chino. Y bueno, de hecho lo pone aquí, así que voy a aprovechar para decir que es un Virginia con Black Cavendish y Barley, ¿vale? Originario de Asia y África, los tabacos, 100 gramos. Y nada, edición limitada. Que la verdad es que era un tabaco que tenía como ganas de conseguir y tal. Pero claro, las ediciones limitadas ya sabéis cómo son, que vuelan y tal. Y aparte que yo soy Tauro y me hacía gracia por el torete y demás, el buey. Y bueno, es la caja 0414/4500. Luego hay que echar dados por la lata. Y si no me equivoco, ves, aquí dentro hay otro tabaquete, que es el Black Iris X de Gawith and Howard. Que esto tiene una pintaza también. Que madre mía. ¿Cómo se le ha currado a este hombre, O sea, muchísimas gracias, De verdad. Mira, la T del Tauro, ¿no has dicho? Oscuro, pero... Negro como el Lo único carbón. que viene es precintado, así que ¿Corto? ¿Sí? como quieras. Venga, va. Sí, ¿no? Para ver qué tal... Esto para que veáis que el algodón no engaña, Es que esto es... Y ya está. Esto huele bien, Huele bien, ¿no? Por aquí... Esto lo pongo por aquí ya. No está pena. A ver qué tal esta maravilla. Davidoff sabemos que no falla y bueno, la típica receta de los tabacos daneses que es Barley, Virginia y Black Cavendish. Exacto. Hombre, huele portentoso, La verdad es que es un aromático en todas las de la ley. Ay, no me digan nada que huele. Uy, así que huele. ¿No? ¿No te lo digo? Spoiler, no. A ver si nos viene a los tres lo mismo, venga, va. Y los tres luego de 1, 2, 3. ¡Melocotón, naranja! ¡Kiwi! Este de humedad sí que aún estando abierto. Tiene humedad, sí. Bueno, está Claro, viene del Pirineo, hasta nevando. Alrededores. presurizado encima también. Huele muy bien, pero ahora hay algo ahí que me patina, Que termine de olerlo el Dani, pero yo creo que hay una combinación ahí, yo creo. ¿No hay una pista? Creo que no, Pistas no hay. Huele muy bien, Huele muy bien. muy fresco. Yo ahora me voy a... ¿A qué os viene? Yo me voy a lanzar. A mí me lanzo a la piscina, a mí me viene como un toque floral. Algo como a floral, pero no sé bien el A qué. mí más frutal. Yo también frutal, a mí me viene un poquito, diría incluso cereza y vainilla. Algo así me viene. Yo no Esas podría, esas piruletas de cereza. Sí, pero no podría especificar Pero la el toque, fruta, pero... cuando te lo acercas el tabaco a la nariz, así tal cual, ese toque como a de verdad, a mí me viene un toque como a flor también. No, por Puede eso he ser. dicho floral, porque no sé. Puede ser. Es que de hecho me recuerda en cierta manera un poco al Debbie Holiday, un poquito. A ver. Un poquito, me recuerda. Puede A ser. mí me viene el toque floral, pero sí que es verdad que tiene también fruta lleva. Es que me viene una especie de melocotón, pero no melocotón. Frutas del bosque, no sé, es que me Ten- recuerda bastante al Debbie Holiday. Tenía un rollo oriental, ¿no? Había dicho. A ver si va a ser que le han puesto alguna. Los orientales, lo del tema floral, le mola mucho. Luego lo podríamos mirar por curiosidad, a ver. Sí, Y ya lo miraremos. Pero bueno, huele muy bien y esto pinta. Pero, ¿no te recuerda un poquito al Debbie Holiday? Un poquito. Sí que tiene el rollo ese como... Es que a mí el rollo floral, como un poco a bosque... Sí, sí que tiene un ligero toque ahora que lo dices. Pero a mí no, de verdad que me viene, tío, el toque como a jardín, a, no sé, a Puede ser. floral, pero no sé. Es... Narices. Pero bueno, Bueno. se catará. Tabacazo para el capazo seguro. Y sale aquí hasta con la firma del blender, el mezclador. Y la lata preciosa, ¿eh? Sí.
Así que muchísimas Muchísimas gracias. Y esto vamos a tener que... Esto ya lo guardamos para hacer una reseñita. Sí. El móvil se está muriendo. Más pronto que tarde. Dejamos aquí el lado de Fumuki, que lo... Sí, que se lleva bien, ¿no? Con lo de Bueno, y ahora empezamos un poco con el plato fuerte. Con el platico fuerte, la verdad. una caja ya de por sí. Una caja ya... Un unboxing Me parece que venga de Amazon, pero no. No viene de Amazon, no. Ya se acabó. Toma, ahí te lo dejo. Bueno, esto viene de parte de un amigo y suscriptor que la verdad es que desde aquí le enviamos miles de gracias porque ya veréis todo lo que viene aquí dentro, o sea, es para flipar. Más que nada porque ya nos enseñó y nos dijo lo que nos enviaba y tal y Flipamos bastante. flipamos Bastante. Es nuestro amigo Sebastián Amago, Para al cual dejar desde aquí, mil gracias, de verdad. Y nada, vamos a proceder con este pedazo de paquetorro. Sí bien afilado, sí. Sí, no. He flipado mucho. Es un nuevo cortaplugs. Pero ya me dijo, dice, no te va a hacer falta afilarlo, ¿no? Yo, no. Madre mía. Aquí, bueno, esto es como ya, podríamos haber hecho un unboxing directamente de esto. El cuchillo. Déjame el Se cuchillo. va a hacer, Un unboxing dentro de un unboxing. Déjame el cuchillo. Vamos a quitar esto así. Y esto así. Y todo para ti. Cuchillete que tiene que estar aquí. Ahí está. Ya, Vale. tú matéis. Yo. Vale. O hacemos uno cada uno. Es un unboxing, como siempre. Pues bueno, pues mira, pues de Dan Pipe, Gordon Pym, esto es un tabaco también muy legendario de Dan Pipe, el Gordon Pym. Es un tabaco que yo más de una vez lo he visto en la web de Dan Pipe, es como aquello que lo tenía como en mente de cogerlo. Es un tabaco que no hemos tocado en la ruta No. y va a ser Una fumada inglesa. un puto placer traerlo a la ruta gracias a nuestro compañero nuestro Sebastián. compañero. O sea que Llevaba muchísimas gracias. Latakia y Virginia. Sí, yo creo que llevamos más cosas. Orientales turcos. Por ahí va la cosa. Es una fumada inglesa en toda regla. Venga, coger. Y bueno, aquí Oye, ya ¿esto qué es lo que es? Esto se está empezando a poner Ahora vas a serio. flipar. Se está empezando a poner serio ya. Vamos a flipar todos ahora. ¿Este mismo? Venga, ¿vale? Dunhill Flake. Madre mía. Yo te diré que es un Dunhill, Virginia Pipe. Flake y Virginia. Y solo 100%. Virginia. Sin querer me lo tragué. No hace falta decir nada más. Un Virginia de Dunhill. No hace falta que te dice nada más. Ese. Saca ese, ¿Este? el que tienes ahí, en la derecha. Otro Dunhill, el Mixtor 965. Otra fumada inglesa. Que bueno, ya todos conocemos que obviamente ahora lo está produciendo Peterson. Ese también, de hecho, este de aquí también lo produce Peterson ahora. Sí. ¿Estamos en horario de niños? Sí. Vaya paja, tío. No. Madre. Sigue buscando. Voy a seguir con Vas esto. a seguir flipando. El Larsen Classic, todo un classic. Todo un clásico de Bulasen. Este viene Este es un aromático. Viene- Este viene- creo que viene abierto, sí. ¿Sí? Pues así alargamos un poquito el vídeo, hombre. Este Sí. bien abierto. Este sí que yo lo había probado, pero hace mucho tiempo, en la época de cuando el Pipa Club. No sé si lo cogió nuestro amigo Isaac. Puede Parece. ser, puede Me ser. suena, me suena. Puede ser. Mira, bien abierto. Está al punto, está al punto de fumar. Está creo yo. al dente, ¿no? Está al dente. Ay, se me va el gorro para arriba. Un aromático con todas las de la ley también. Este viene al punto de fumar ya, ¿eh? Este será de los que tendríamos que traer. No va mucho tardar. Este sí lleva bien vainilla, se nota. Sí. Ahí no tenemos duda. Un clásico de Larsen. Nunca mejor. Todo un clásico, ¿no? Huele muy bien.
Este no habrá que tardar mucho porque es eso, que está... Huele un poco amaderado. Con algo de así en plan melaza, jugosa, edulcorada, o sea, dulce. Sí. Sé que lleva vainilla, pero no. Algo dulce llevaba. El vainilla no lo huelo, pero sí que noto como un almíbar como de melocotón o algo así, Sí, muy este dulce. sé que tenía algo de fruta, ¿no? Que no recuerdo el qué, pero... Huele muy bien. Esto es lo que yo digo, que ahora los Larsen que han hecho lo de la etiqueta. Sí. Pues bueno. Muchísimas gracias. Este se abre. Bueno, ya lo cerraremos bien. Ay, Pues Dani, por favor. limpia la mesa. Se está llenando de tabaco. ¿Cómo seguimos? Te lo ¿No? podemos Chicos, poner, que llevamos poco. Pues no sé. Este mismo. ¿Este mismo? Ese mismo. Pues bueno, pues si alguno tiene caballos, tiene que ponerle una herradura. Gawith and Hogarth Black Irish X10. Sí. Es el mismo que nos ha enviado el compañero de. Que este. Exacto. ¿El mismo? Es el mismo. El Black Irish. Irish. Venga, cuidado. La cosa es que este viene presurizado, pero este no. Sí. No sé si os acordáis de los videoclips de los Village People. Pues me ha venido el policía haciendo In the Navy. De hecho, si no recuerdo mal, Tabaco. claro, como nos dijo los tabacos que nos iba a enviar y tal, pues Una pinta. hice una pequeña búsqueda así un poco para ver lo que. No tiene ataque, ¿eh? No tiene, ¿eh? ¿No? Pero ese toque ahumado. Ese toque ahumado, pues no lo sé, pero este lleva toque ahumado? Virginia y Barley. Barley. Por eso que sorprende porque ese toque como ahumado, Puede un ser poco que sea a- porque como- creo que como llevaba arce. como un poco a leña. Algo así, puede ser que sea por eso. A leña ahumada. Es que de hecho dicen que lleva azúcar de arce. Ah, Pues, Toma. a ver. no veas. Espera. Tiene un toque ahumado. Sí que tiene como un olor más como si fuera así, Este sacamos ahumado. ahora. Y luego ya está. Huele. Si este. Huele este, estupendamente. No tenemos. Madre mía. Como diga. No está. Madre No mía. está clasificado. Madre mía. Sé lo que es, pero no Vale, está vale. etiquetado. Bueno, sé lo Este, que es. hasta como es aquí. como este, lo ponemos aquí un poco más detrás. Sí, cuidado con el cuchillo, porque como metas el dedo ahí. Corte sí, corte lo dejamos seguro. así por ahora. Pues como queráis, chicos. Sácalo ya. Sácalo. A ver, podemos tener una ligera idea de cuál es, pero Este nos dijo que era una copia así a granel. Yo creo que se compra a granel este tabaco, no estoy seguro, porque no me dijo ninguna marca en concreto. ¿Se compra Ni me, en ni- Ikea? Sí, en Ikea. No me dijo que viniera de ninguna casa o marca en concreto, ¿vale? Pero es una copia, entre comillas, del 965. Ah, muy Que nos lo envió porque quería que hiciéramos una comparativa entre el Dunhill, el Peterson, este y el Gordon Pym, creo. No veas. Que a ver, el Gordon Pym no es exactamente lo mismo, pero se va a hacer. Así está. Mejor así, que no se ve Ikea, que nos paguen. Cuando nos paguen lo ponemos. Ahí se ve. Perfecto. Sí. Ya está. ahora yo quiero sacar este. Y Sergio sabe por qué. Ese se queda aquí, o sea, ni de coña. A ver, Oye, Este- cómo- este- la pregunta es, ¿esto luego cómo se reparte? las esto latas? para Eso mí. es todo para mí. ¿A quién se ha enviado? A mí no. Este para mí Yo, esto, va, yo va a ser el flipar. cuchillo no puedo dividirlo, pero las latas. Esto va a ser para mí para flipar. Es un Dunhill, ¿vale? Espera, que no me acuerdo del nombre. Es Elizabethan Mixture. Es en castellano es la mezcla isabelina. Pues esa, la mezcla de Sabrina. ¿Y por qué me atrae tanto? Porque es que es un vapor. Virginia Perique. Es un vapor. Me A lleva... blend of- una mezcla de finos tabacos de Virginia oscuros con perique de Luisiana. Luisiana, lo que más me gusta. Lo que más me gusta. O sea... y encima, Dunhill. Y encima de Dunhill. O sea, Y presurizado. Y presurizado, o sea, A ver, pero tú no eras de vainillas. Sí, No te pongas tonto, no te pongas tonto. Porque no tengo el Nokia, el móvil Nokia, si no. Tío, entonces, Ahí ya, verdad. ahí ya hacemos así. Ahí nos retiramos ya. O sea, qué pintaza, qué ganas, bo. No sé, pero a la lata habrá que jugarse. Me vas a llevar un barco, por lo tanto se tiene que quedar aquí. Claro. Esto para el, uy, no, Espera, no que no se se ve. ve. Para el museo de la Ya, ruta. mira. Al lado, ahí. Ah, ya está, pues muy bien. Y bueno, por último, aquí mejor que no le dé la vuelta a la caja una vez lo saque porque hay un poquillo de tabaco. Enséñalo así y ya está.
Que ya, bueno, ya lo habéis visto, pero... igual. Ya no hay La nada. caja vacía, A mí siempre me dan los restos. claro. Edición especial de 2015 de Peterson. Peterson. Que este me parece que en un... Si no me equivoco, pues lo siento, pero me parece que en un canal pipero que era el de Charlie el Sile lo comenta o lo saca y lo Puede prueba. ser, Creo, puede me ser. suena, que dice, está muy rico este tabaco. Pues a ver qué tal. Y como está abierto, pues se Vale. podrá oler. Y si no recuerdo mal, al ser de 2015, Humedad está bastante bien, ¿eh? Hostia. ¿Qué es lo más...? ¿Qué tiene este tabaco? ¿Pone qué tiene? sí, un momentico. Es Pues que vale. si no recuerdo mal, al ser de 2015, los hacía... ¿Cómo se llamaban? Collage and Cop todavía. Tiene buen olor, Pero es como... No, No lo he sabido identificar, como el olor no es tan portentoso, Pero no no- puedo decirlo. Pero bien. Y de humedad, Porque incluso a hasta diría que viene hasta bastante A esto húmedo, se le quitan las pegatas. Increíble. Y esta lata es preciosa. Sí. Muy irlandés. Muy de hecho, Peterson. A ver qué te viene a ti. Pues me huele bastante a tabaco. Sí, es que a mí me ha venido no. Sí, consigo. Pensaba que sería incluso un aromático o. No, creo que no, ¿eh? No sé. A no ser que el toque aromático se haya disipado un poco con el tiempo. De humedad por eso se conserva bastante bien, ¿eh? Por lo que no creo que se haya... De hecho lo voy a buscar un momento, a ver Sí, si porque lleva me algún ha- tipo de aroma. Vale, no tengo batería. Lo miro yo. Es decir, tienes el ordenador. Hago review, simplemente... Edición especial de Peterson 2015 te sale, sin más. Que a mí también me viene como ese olor a poco a tabaco. Ya digo, como de humedad está bastante. Por ejemplo, el Gulax en el... Ese sí que estaba como un poquito más sequito. Sí, un pelín, pero... Pero este lo veo como con la humedad muy bien conservada. Me ha dejado interrogante este tabaco, ¿eh? Es como, ¿qué tiene, tío? Ah, tenemos faena, ¿eh? Tenemos faenilla, sí. Tenemos faenilla. Tenemos faenilla aquí. Vale, cítricos y fruta. Frutal, vale. Fruta y cítricos. La Cavendish, Barley, Virginia. Pues habrá que ver qué tal. Y Porque sí, te- como has dicho, de Cojas and Cop. Y en 2015 aún... Y a ver, poner aquí alguna cosita. Una así, cosita. Para ver un poquito que si describe esos cítricos, un poco de qué vienen. Cavendish dulce. Una ligera adición. Frutas de verano que tientan la nariz. Pero no he sabido identificar, por ejemplo, a qué fruta me... Frutas de No verano. pone qué exactamente. Pues mira, pues vamos a tener aquí... Vamos a tener aquí deberes. Vamos a ver. Pues sí. Y nada, compañeros, mil gracias a todos, de verdad, o sea, esto para nosotros es algo que no realmente jamás hubiéramos esperado. Ya no solamente la acogida que hemos tenido en el canal, sino que el hecho de que compartáis vuestras bodegas y vuestros sueños con nosotros, eso es algo que nos llega vamos, al corazón directamente y mil gracias a todos. Que nos dejáis sin palabras. La verdad es que sí. La verdad es Esto que es sí. algo que agradecemos, pero muchísimo y de corazón, porque jamás lo hubiéramos imaginado que eso, ¿no? Que nos abriráis un poco la puerta de vuestras bodegas y compartiréis con nosotros ya no solamente tabaco, sino pequeños tesoros y pequeñas ilusiones. Pues sí, la verdad es que sí. Que son tabacos que algunos dices que ya es cultura, que nos están compartiendo pura cultura en tabacos. Tabacos que ya no se pueden encontrar y la verdad es que Claro, no solamente tabaco, sino también cultura de libro, e incluso algo hecho totalmente a mano, que puede ser el cuchillo. Sí, o sea, sí, Así increíble. que se nos han caído los huevos al suelo.
A veces es como que no te salen las palabras porque realmente te pones a pensar en el hecho de cuando, lo que he dicho antes, ¿no? De cuando empezamos y que empezamos el canal un poco pues por compartir nuestra experiencia sin esperar realmente nada a cambio. Que fue un poco de nosotros vamos a grabar vídeos ¿Qué pasa? de los tabacos de Dampai, porque en castellano no hay reseñas casi de estos tabacos. Vamos a hacer las reseñas y las subimos y a ver qué pasa, y nos lo pasábamos bien y esa siempre ha sido como nuestra intención, y la verdad llegar a esto pues como, muchísimas gracias. Pues sí. Pues creo que ya no... Y ya ves cómo nos dejáis sin palabras. Sin palabras, no se puede decir nada más. Increíble. Así que nada, nos pondremos las pilas con lo que nos habéis traído. Ya sabemos con qué vamos a cortar las herraduras. Y nada, que muchísimas gracias, compañeros de ruta. Seguimos a bordo del barco en este 2022 con más fuerza que nunca, y como se suele decir en este canal, hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós. Pues sí, Es verdad. lo que molaría es un día hacerlo de la ruta. Esto sigue grabando, ¿no? Pues cuando hagamos el museo de la ruta, que es una de las fricadas que... Pues soñar despierto que no quede, ¿no? De tener, como dijimos, el velero, y... Es una de las cosas que molaría, juntar las latas de todos. Hacer un museo dentro de un velero de estos de época y ir de puerto en puerto llevando el museo de la ruta a la gente. Eso sería, vamos, Bueno. la hostia. Vale. Pero bueno, ya se sabe que soñar no cuesta dinero.